los ojos del entendimiento para poder ver, Señor amado, que solamente en ti es donde estamos completos, Señor. Solamente en ti. Por eso nada en este mundo podrá saciar nuestro corazón. Lo único que podrá llevarnos a experimentar es más grande el vacío, porque solamente tú nos puedes saciar y solamente tú nos puedes llenar. Que esa luz tuya alumbre nuestro corazón y venga ese entendimiento, Dios de los cielos, porque aunque nos faltaran todas las cosas, si te tenemos a ti, tú eres suficiente, oh Dios de los cielos. Tú eres suficiente para saciar el alma. Tú eres suficiente, oh Dios, como está escrito en tu palabra. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y nos recuerdas, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, Señor. Una y otra vez nos recuerdas que tú eres el que nos sacias con tu presencia, que tú eres el que con tu presencia haces que nuestra copa esté rebosando, Dios, que solamente estaremos satisfechos al despertar a tu semejanza, oh Dios de los cielos, porque esa es la realidad para la que fuimos creados. Esa es la realidad para la que fuimos hechos, para que esa tu luz alumbre nuestro corazón y podamos ver que estamos completos en ti, y podamos extender a ti las manos con todas nuestras fuerzas y reconocer tu luz, Señor, alumbró mi corazón para saber que estoy completo en ti, completo en tu presencia, completo en tus brazos. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que soy completo en que estoy completo en que estoy completo. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que soy completo en que estoy completo en que estoy completo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, oh Dios de los cielos.
cuando nos permites vernos completos en ti, nada nos podrá separar de tu amor. Nada nos podrá separar de esta realidad maravillosa, hermosa, preciosa, incomparable, oh Dios de los cielos, de saber que estamos completos en ti, completos en tu gracia, completos en tu bondad y completos en tu misericordia. Gracias, bendito Dios, en el santísimo nombre de Jesús, gracias. Amén y amén, Señor. Sí. Buenos días, hermanos. Un abrazo para todos. Bueno, damos gracias a Dios que nos permite este maravilloso tiempo, este regalo hermoso. Y esperemos, bueno, que Dios en su bondad, en su misericordia hoy traiga y enseñe tantas cosas preciosas a cada uno de nosotros. Quiero que cierres tus ojos un momento ahí. Dios, si estamos aquí es por la benevolencia y el favor tuyo. Si estamos aquí es porque tú has hecho tantas cosas, Dios. Tú de tantas maneras nos has provisto este camino de redención, de salvación, de vida. Y creo que la mejor manera de estar agradecidos contigo es rendir el corazón y dejar que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Que cada día nuestros corazones estén más dispuestos, más sensibles, más sedientos y hambrientos de ti, y haya siempre en nosotros esa disposición de obedecerte y de buscarte. Muchas gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar esta enseñanza con una historia. Le pedí al Señor como una historia para poder como comenzar lo que el Señor nos va a regalar, y esta historia tiene su inicio en los años 60. Un misionero llamado Richardson, un hombre canadiense que amaba la obra del Señor y compartir su palabra, viaja a Nueva Guinea, bien al sur del Océano Pacífico, a compartir allí algunas etnias, algunas tribus demasiado agresivas, demasiado feroces. Algunas de ellas hasta practicaban el canibalismo. Los primeros 2 años fueron muy complejos para él. Tuvo que aprender el dialecto, el Shawi, que era el dialecto de esta etnia donde él estuvo allí. Aparte de eso, también comenzar entonces a empaparse un poco de la cultura de estos indios. Cuando ya por fin pudo empezar a compartir con ellos la palabra del Señor, empezó a contar entonces la historia de redención de Dios para con el hombre. Cuando llegó entonces a la parte en la que Jesús es traicionado por Judas, dice este misionero que estos indios empezaron a saltar de alegría y una euforia tremenda, y que veían en Judas un tremendo líder, un tremendo héroe.
por la manera como había traicionado a Jesús. En ese momento, Richardson, el misionero, entiende que estos hombres le hacían culto a la traición. Y pudo comprender también porque en las chozas de todos estos indios había una cantidad de huesos humanos. Entendía entonces el lema que ellos tenían: alimenta a tu víctima e engórdala para la matanza. Entonces, fue tremendo porque aún en su mente y en su corazón dijo, pues yo también puedo estar como en el menú de toda esta gente, ¿sí? En un momento dado, él ve que el cacique de esta tribu van con una cantidad de hombres y van todos armados. Él entonces va atrás de ellos a ver qué es lo que va a suceder. Llegan a cierto río y ve que al otro lado del río hay otra tribu. Estas dos tribus se habían enfrentado por mucho tiempo, demasiados años donde no habían podido lograr la paz entre estas dos tribus. Y ve que uno de los indios se devuelve corriendo, va hasta el campamento y trepa un árbol arriba donde este indio tiene su choza. Allí toma a su bebé, nuevamente baja el tronco del árbol y se escuchan los gritos de una mujer, unos gritos escalofriantes, tristes, de dolor, de angustia, porque esta mujer sabía que había perdido a su hijo. Este indio corre y atraviesa ya al otro lado del río y entrega a su bebé al cacique de la otra tribu. Después de un tiempo que estuvieron haciendo ciertos cultos y diálogos, cada uno entonces regresa hacia su lugar, solo que la otra tribu lleva entonces ya a este bebé. Richardson, tiempo después, le pregunta al cacique y a otros de sus líderes que qué era lo que había sucedido allí. Entonces le explican que en algunas circunstancias de guerra, para poder lograr la paz, era necesario que una persona de la tribu enemiga entregara a su hijo. Ese hijo le ponían por nombre el hijo de paz, que mientras que ese hijo viviera, iba a haber paz entre las dos tribus. En ese momento, él vio una oportunidad de oro, le pareció muy tremendo todo esto, pero ve una oportunidad de oro tremenda para de ahí tomar pie, para compartirles a ellos el evangelio de Cristo y llevarlos a entender que el hombre estaba enemistado, era enemigo de Dios a causa del pecado, a causa de la desobediencia. El hombre se había apartado de Dios, pero entonces Dios, en un acto de gracia, de misericordia, de gracia tremenda, entrega a su hijo para que a través de la muerte de su hijo, los hombres fuéramos reconciliados con Dios y tuviéramos por esa gracia salvación. Cuando estos indios entendieron ese mensaje tan tremendo, tan bonito, empezaron entonces ellos mismos a compartir a otros y a decirle a otros que vinieran a Jesús, que se entregaran a Dios, que la gracia de Dios los iba a salvar y que Dios les iba a dar el cielo por esa gracia que hay en Dios. ¿A qué voy con esto? Hay algunas palabras que con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, tienden como a perder su significado. Hay palabras que el transcurrir del tiempo se van como deteriorando y se tergiversa el significado. Quiero solamente ponerte dos ejemplos. Uno de ellos es la palabra caridad. Cuando los primeros traductores de las versiones más antiguas de la Biblia quisieron como poner en alto la palabra amor, entonces utilizaban la palabra caridad.
Y la caridad, si tú lo buscas en un diccionario, tiene que ver con amar a Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas, pero amar a los demás también de una manera abnegada, sin esperar absolutamente nada de nadie. Eso es caridad. Pero hoy en día, esa palabra, uno la ve y es una palabra que definitivamente como que se ha tergiversado tanto que muchas veces se escucha decir de las personas: yo no quiero vivir de la caridad de nadie. Yo no necesito de la caridad suya para poder vivir. Pues mira que la palabra, su significado se fue perdiendo, fue cambiando totalmente. Otra palabra es la palabra política o político. Cuando hablan de política o de político, tristemente, ¿sí? Y por el mal uso que se le ha dado a la política, pues siempre lleva a pensar en ¿qué? En robo, mentira, enredo, engaños, manipulación. Digamos que esos son los sinónimos, que debieran de ser más bien los antónimos de la palabra política, porque la política realmente desde su inicio está hecha para poder gobernar, para poder servir, para que las demás personas, ¿sí?, puedan sentir que de verdad hay alguien que trabaja por ellos. Pero vemos que tanto la palabra política como político, eso ya tiene otra connotación completamente diferente. Ahora, entre nosotros como cristianos y en nuestro hablar cotidiano, hay una palabra que también ha ido perdiendo todo el matiz, y ha ido perdiendo como todo su brillo, y ha ido perdiendo también como el verdadero significado, y es precisamente la palabra gracia. Esa palabra es una palabra exageradamente grande, exageradamente preciosa, que nos recuerda siempre a cada uno de nosotros que las buenas cosas que vienen a nuestras vidas cada rato no proceden única y exclusivamente de nuestros propios esfuerzos. O sea, no estoy queriendo decir que no debamos esforzarnos, luchar y esmerarnos por una cantidad de cosas. Hay cosas que nos cuestan, no sé, mucho trabajo, ahorrar, morir a ciertas cosas, trasnocharse para estudiar porque está sacando adelante una carrera, ¿sí? Pero seamos sinceros, que hay muchas otras cosas que han llegado a nuestras vidas sin haber hecho el más mínimo esfuerzo. Hay muchas cosas que ni siquiera se las habíamos pedido al Señor y de una manera tremenda y maravillosa Dios nos las da. Hay cosas por las que no has estado ahí orando meses. Quizás ni siquiera oraste una vez y vino ahí una bendición de Dios. ¿Ya? Pero sea lo uno o lo otro, sea que hayas tenido que esforzarte o no, por donde tú lo mires, cada cosa viene y proviene solamente de la providencia de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, como les decía ahorita, la palabra gracia, como va perdiendo su verdadero significado, su verdadera esencia, muchas veces nosotros mismos, como creyentes que somos, como cristianos, no logramos entenderla como a plenitud, como Dios quiere que nosotros entendamos lo que es la gracia. De hecho, uno ve que se utiliza en una cantidad de situaciones. Te voy a dar algunos ejemplos para que miremos cómo de verdad esa palabra se ha ido ahí como perdiendo un poco. En Inglaterra, por ejemplo, los súbditos, la gente que le sirve a la familia real, llaman a los de la realeza con el título de vuestra gracia. Algunas instituciones educativas, llámense universidades, colegios, bueno, lo que sea, le dan a muchos estudiantes
una gracia. Se la dan de acuerdo a las buenas notas que el estudiante debe presentar. Esa gracia lo va a eximir de tener que pagar ciertas cuotas, ciertas mensualidades, ¿sí? Pero tienes que tener unas buenas notas. El gobierno declara muchas veces un acto de gracia cuando una persona es indultada, o sea, cuando una persona es perdonada, es quitada la condena que tenía. Entonces dicen que es un acto de gracia porque lo están indultando. Muchas casas editoriales, llámese de revistas o de prensa, entonces dicen que le dan a las personas como una gracia si se suscriben durante un año completo. Entonces que por suscribirse un año le van a dar unos ejemplares entonces gratis. Algunas entidades bancarias, tarjetas de crédito, o lo que tiene que ver con compañías hipotecarias, también utilizan la palabra gracia porque dicen que le van a dar a los clientes un periodo de ¿qué? Un periodo de gracia, como lo que ocurrió en la pandemia, ¿sí? Que estaba la economía grave, entonces dieron una gracia de no sé cuántos meses, más de uno estaba contento, ¿sí? Que no le iba a tocar pagar, pues la gracia era que sí le va a tocar pagar, ¿sí? Hasta con intereses acumuladitos, solo que los va a pagar después. Pero ahí les dieron un periodo de ¿qué? De gracia. Mire que también irónicamente se le llama un tiro de gracia a una herida de bala que le dan a una persona con el propósito de ¿qué? De que muera rápidamente y no causarle una lenta agonía. Entonces le dan un tiro de ¿qué? De gracia. Cuando alguien de pronto goza de ciertos atractivos físicos, te dicen, ay, es que es muy agraciado, tiene una gracia. Pero cuando no lo tiene, te dice, ay, no, es que no tiene ninguna gracia. Que uno lo mira, la mira y como que uno no le ve la gracia por ningún lado. Y si alguien es despreciable o es tirano, pues entonces decimos que es un ¿qué? Un desgraciado. Entonces, todo esto solamente para mostrarles que la palabra gracia, si ves, se va yendo como por otro canal, como por otra corriente. Entonces, nosotros necesitamos saber, comprender, recibir y vivir la gracia, el perdón de Dios, que es incondicional. Pero aparte de aprender a comprenderlo, a vivirlo, a recibirlo, a gozarlo, pues también necesitamos aprender cómo comunicar ese amor, cómo comunicar esa gracia incondicional, cómo poder llevarlo a otras personas. Entonces, algo que necesitamos ser conscientes es que nosotros creemos, escuchamos, ¿sí? Alguna teología, enseñanza acerca de la gracia, sin embargo, realmente nos falta vivirlo de esa manera, sentirlo, que eso verdaderamente cale hasta lo más profundo de nuestros huesos, la gracia de Dios. La buena noticia del Evangelio no ha penetrado realmente como debiera penetrar en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros espíritus. Yo personalmente, ¿sí? Wilson Bedoya, apenas he gustado de la gracia, no porque Dios no la haya derramado, no porque no esté ahí dispuesta sobre mi vida, sino por falta de un mayor conocimiento de la gracia de Dios. Muchas veces he dado mucho menos de lo que yo mismo he recibido. O sea, no soy un experto en la gracia y creo que esto es lo que más me motivó a mí a poder tener como el deseo de poder compartir acerca de esto. Incluso al compartir hoy un mensaje de la gracia, no quiero que el mensaje mismo esté carente de la gracia de Dios. Entonces, para poder ir explorando un poquitico esto, necesitamos primero entender y creer lo que dice Romanos en el capítulo 9, en el versículo 14. Ojo pues a esto porque es clave, ¿sí? Que lo creamos. La pregunta,
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ojo pues, no hay ninguna injusticia en Dios. No sé si alguna vez de pronto te has puesto a pensar un poco en ese contraste tan tremendo, tan fuerte que hubo o que hay entre Judas, el discípulo de Jesús, Judas Iscariote, y el ladrón, uno de los dos ladrones, que murió allá en la cruz, al lado de Jesús. ¿Por qué te digo que este contraste entre ellos dos? Mira, uno de los dos, Judas, era discípulo cercano, bien cercano de Jesús. De hecho, invirtió 3 años de su vida en una escuela intensa, en una instrucción tremenda, de la mano de Jesús. Estoy hablando de Judas. Sin embargo, al final vemos que Judas perdió su alma para siempre. El otro, el ladrón, pues era un criminal. O sea, no por cualquier bobada lo llevaban a la cruz. Recuerde que el llevar a una persona a la cruz era la máxima sentencia que se le daba de parte de los romanos a una persona. Era la peor condena, porque era lo peor. Entonces, este hombre, un endurecido criminal, ha vivido toda la vida, se ha burlado de los santos, incluso ahí lo vemos pagando por sus crímenes. O sea, uno diría que ese hombre era una porquería, pero al final vemos que este ladrón va directamente al paraíso para siempre. Entonces uno dice, la diferencia entre ellos dos no podía ser mayor, y sorprendente el final de la vida de cada uno de ellos. Judas, vuelvo a él, pues un discípulo de Cristo, ahí como en ese círculo tremendamente cercano entre los 12, predicó, evangelizó, ministró a muchas personas. Incluso la escritura dice, se le dio poder para sanar enfermedades. Es lo que dice Lucas en el capítulo 9, en el versículo 1, él los reúne a todos, dice que les dio potestad de sanar enfermedades. O sea, como que Judas, dice, pues un tremendo modelo de discípulo. Ahora, mira que cuando Jesús predijo, reunido con los apóstoles, le dice que uno de ellos le iba a traicionar, que uno de ellos le iba a entregar. La escritura no nos deja ver que los otros 11 hayan señalado a Judas. Ninguna parte. O sea, Judas no parecía una persona ni cuestionable, ni mucho menos un ser diabólico, pero traicionó a Cristo. Esa es la realidad. Y pone fin, Judas, a su vida de una manera muy tremenda. Mira que Judas termina suicidándose y entra en esa condenación. Tanto así que la palabra de Dios nos dice en Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 21, y es escalofriante lo que el mismo Señor Jesús dice. Marcos 14, 21. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a ese hombre que no haber nacido. Ahora, el ladrón, estamos hablando de Judas, no, parecía que estamos hablando del otro, pero estamos hablando de Judas. Ahora, este ladrón, pasando ya al otro escenario, un criminal de carrera, bandido, salteador
de caminos, una persona violenta, está ahí siendo crucificado con otro compañero suyo, un par de malhechores, lo bastante peligrosos como para haber sido llevados por el gobierno romano a ser crucificados, en esa forma que era como tan lenta y tan dolorosa, conocida hasta ese momento. Entonces, son programados ambos para morir allí. Entonces, uno dice, definitivamente como que pertenecían, era una pandilla, una organización criminal, al margen de la ley. Entonces, pero miran que cuando ese ladrón ve morir, como decía la escritura, en silencio, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, él ve morir a Jesús al lado suyo. ¿Qué sucede? Como que tiene ese malhechor, como que tiene un momento de cambio en su corazón. En ese último momento, en esos últimos suspiros que le ha dado la vida, él confiesa sus pecados. En Lucas, en el capítulo 23, versículos 40 al 41, mira que él hasta recrimina al otro compañero suyo. ¿Que acaso no temes a tu Dios? Estando en esta condición. Luego habla al Señor Jesús. ¿Y qué le dice el ladrón a Jesús? Acuérdate de mí, ¿qué? ¿Y qué le dice el Señor? Hoy. ¿Hoy qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese rufián, ese malhechor, ese bandido, ese día fue al paraíso sin ninguna culpa. Sin ninguna culpa, completamente pagada por Cristo. Es correcto. Entonces mira, los que piensan que el cielo nos es dado como una recompensa por lo bueno que yo soy, entonces como que podrían decir que esto que sucedió allá con Jesús y este ladrón, como que es lanzar la justicia por la ventana. Pero te repito, los que piensan que el cielo nos es dado como una recompensa por lo bueno que yo soy. O sea, ¿qué cosa buena había hecho el ladrón durante toda su vida? Es que solamente en el último momento se arrepiente. Y Jesús en ningún momento le dice, no, es que, o sea, toda la vida embarrándole va a venir a arrepentirse ahorita. No se vista que no va. No le dice el Señor Jesús eso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, piensa en esto. Si para el Señor, si para nuestro Dios es posible perdonar a un hombre de una forma tan completa, pero tan completa, en los últimos momentos de una vida tan miserable, de una vida tan llena de pecado, entonces uno dice, bueno, ¿no sería también como que adecuado que un acto de traición como el de Judas pues fuera como cancelado o fuera como mitigado sobre la base o sobre el fundamento pues de que alguna cosa buena debió haber hecho Judas durante todo el tiempo que estuvo con Jesús? Podrían pensar algunos. Entonces, solamente meditemos en esto, porque es que algunas personas, aún cristianos, dicen, definitivamente es que a Judas el Señor lo trató muy duro, muy injusto. Es que el Señor fue muy severo con Judas. Entonces, el propio Judas, y presta la atención a esto, era de la clase de personas. El propio Judas era de la clase de personas
que hacía cierto tipo de comentarios de ese mismo, como de ese mismo calibre. Te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan? Cuando María unge los pies de Jesús con un perfume finísimo. Entonces, ahí está Judas. Y Judas cuando ve esto, se alarma. Dice, pero ¿cómo es posible semejante desperdicio? Está ungiendo los pies de Jesús. ¿Cómo es posible semejante desperdicio? Si es que esto lo hubiésemos podido vender por 300 denarios y darle a los pobres. Dicen que no hay mejores intenciones que las que el que está pelado, el que no tiene nada. Es unas intenciones maravillosas. ¿Por qué no lo vendimos? 300 denarios era lo correspondiente a un año de salario. O sea, como unos 11 millones de pesos hoy en día. Entonces, imagínate a Judas, si está haciendo este comentario, si Judas hubiese estado frente a la cruz, en ese momento en el que Jesús le está otorgando el perdón a ese malhechor, a ese rufián, a ese hombre que está allá por quién sabe cuántas cosas, pues quizás Judas hasta hubiera pensado, no, es que demasiado exagerado también. Demasiado exagerado. Entonces, mira esto. Y es que las personas, algunas personas que creen que son excelentes practicantes de su religión, pero que en el fondo no son más que religiosos, ¿sí? Algunas personas que se creen críticos en toda su cabalidad, o sea, buenos críticos de las cosas, pero que en el fondo no son más que criticones, o los que creen que saben juzgar con equidad, pero que no son más que juzgones, se resisten cuando Dios se acerca y cuando Dios bondadosamente redime a alguien a quien esa persona está calificando de que es indigno del favor divino. Porque es que es una porquería, porque es que mató no sé cuántos y ya ha hecho no sé qué cosas. O sea, nosotros aquí en Colombia tenemos muchos ejemplos de eso, de gente bien mala. Pero el que es criticón, el que es juzgón, el que es religioso, se resiste. Cuando de pronto se llega a escuchar que quizás está creyendo en Dios. ¿Eso qué Dios lo va a perdonar con todo lo malo que ha hecho? O sea, estamos perdiendo de vista y olvidando e ignorando por completo lo que es la gracia de Dios. Estoy hablando, obviamente, de una persona que se ha entregado de verdad al Señor. No importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. El pastor nos ponía un ejemplo el miércoles. Garavito. O sea, ejemplos de esos. Porque simplemente no entendemos el principio de la gracia. No lo hemos entendido a plenitud. Ahora, pensemos en algo. Solamente para que lo pensemos por un momento. Si Dios decidiera aplicar plena justicia sobre cada ser humano, ¿sabe qué significaría eso? La muerte del ser humano. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es que todas las personas son totalmente indignas. Todos se desviaron, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todas a una se hicieron necios. No hay quien busque a Dios. Entonces nadie que haya pecado tiene ningún derecho
a reclamar sobre la justa bondad de Dios. No tenemos derecho a reclamarle absolutamente nada a Dios si Él está derramando gracia sobre alguien, sea quien sea. La única manera de nosotros poder hacer algún reclamo acerca de esa gracia de Dios es que no hubiésemos nunca pecado ni lo hubiésemos embarrado jamás. Ahí sí reclamemos. ¿Recuerdan cuando llevan a Jesús la mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio para que la apedreen? Las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Cuando le dijeron, mira, es que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? ¿Qué les dijo? ¿El que qué? El que esté libre, no. El que de ustedes, el que de vosotros, esa palabra es muy importante ahí, no la traguemos. El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mira que Jesús no dice, el que de nosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, porque si Él dice, el que de nosotros esté libre de pecado, ¿quién podía arrojar la piedra entonces? Él, porque Él sí estaba libre de pecado. Entonces Él dice, el que de ustedes, el que de vosotros. Entonces nadie que haya pecado tiene ningún derecho a reclamarle a Dios sobre su gracia, sobre la justicia. En cambio, Dios sí tiene todo el derecho de mostrar misericordia y de mostrar compasión a quien Él quiera y como Él quiera. Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Punto. ¿A quién tiene que pedirle a Dios cuentas si quiere aplicar justicia, gracia sobre alguien? Nadie. Y mira algo. Generalmente, nosotros siempre, cuando se trata de los demás, de los actos que yo considero violentos, injustos, terribles, pido justicia. Cuando se trata de mí mismo, les pido misericordia, gracia. Te voy a poner 2 ejemplos para que lo entendamos de una manera más amplia. Primero, si cierto personaje X que pues no representa a nadie para tu vida, solamente lo conoces, y es una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? Y tiene posesiones, entonces tú lo escuchas decir, Dios no existe, son cuentos, la Biblia y todo lo que hablan de Dios es basura, eso no sirve para nada, todo lo que tengo yo lo he conseguido sin la ayuda de Dios. Entonces uno que dice, uy, tremendo. El día que caiga en miseria, el día que quede en la ruina, el día que no tenga nada, ese día va a entender que verdaderamente Dios es el que da las cosas. Eso es justicia, lo justo. Ah, pero si ese fulano es tu papá, es tu esposo, es tu hermano, y está diciendo esas palabras, uy, Señor, ten misericordia de él, porque es que no sabe lo que está diciendo. Y que te conozca, que tenga misericordia, ya la cosa cambia, ¿sí? Pero si es ya demasiado cercano y lo amas mucho, créeme, hasta te postras y lloras por esa persona. Señor, que te conozca, Señor, que llegue a amarte con todo el corazón, que aún con todo lo que tú le has dado, con las riquezas, que te sirva, Señor, que te ame con todo el corazón. Estamos pidiendo entonces gracia. Te pongo otro ejemplo. Tú vas por la calle, ¿sí? Quizás en tu moto, en tu carro, en tu bicicleta, quizás a pie, ¿ya? Viene un irresponsable
que viene quizás hablando por celular, viene en su carro o viene quizás con unos tragos encima, ¡pum!, te accidenta. Dañó tu carro, ¿sí? Te aporreó. Yo atornillo esto. Te aporreó, entonces enseguida lo que tú vas a hacer es enfrentar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Ya mismo llamo a la policía para que te multen, te van a quitar tu carro y si has bebido te van a suspender hasta la licencia y me vas a tener que pagar todos los daños que has hecho y eso se te va a ir bien hondo. Eso es justicia, ¿o no? Paso está la policía y paso están todos esos trámites y seguro tú tienes la razón y estás pidiendo justicia. Pero bueno, entonces no. Ahora le dices, mira, ¿sabes qué? Eres un irresponsable, no te voy a llamar a la policía, pero me vas a tener que pagar. Me vas a pagar esto. Los daños que me hiciste los vas a pagar. Porque definitivamente, bueno, y le dices una cantidad de cosas. Ajá, pero entonces ya, si tú le dices, ¿sabes qué? Ahí vamos a este lugar, te voy a invitar a tomar un refresco. No te voy a cobrar absolutamente nada. Me dañaste el carro, me aporreaste, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Tranquilo. Simplemente escúchame 10 minutos. Y te sientas con él y le compartes la palabra y hasta oras por esa persona, lo bendices y lo dejas ir. Pura gracia. ¿Sí? Entonces, mira lo tremendo, cómo nos encanta aplicar justicia sobre los demás. Y hablamos, y es que merece esto y lo otro, y por qué no le dieron cadena, bueno, una cantidad de cosas. Justicia. Por eso la palabra siempre nos habla de esos tres términos: justicia, misericordia y gracia de Dios. Ahora, algo aquí también entonces, como para entender mejor esto. Mirando todo esto, entonces, debido a que Cristo tomó sobre sí mismo todo el pecado, entonces Dios puede justificar a creyentes que han pecado. ¿Sí o no? Dios es el que nos justifica. Incluso pecadores que no se han arrepentido, como el ladrón allí en la cruz, que en su último momento se arrepiente y viene a Dios. Tanto Dios aplica su gracia y su bondad sobre tu vida y sobre mi vida como creyentes, que en algún momento la embarramos y le fallamos a Dios, y ahí está la gracia de Dios sobre nuestras vidas, como la aplica también entonces sobre aquellos que muchas veces nosotros, por nuestra mala percepción, por nuestro desconocimiento, por muchas veces nuestra religiosidad, por ser criticones y juzgones, estamos diciendo, definitivamente, esa persona sí no tiene perdón de Dios. O ese que va a llegar a entregarse al Señor. O ese Dios, ¿cómo lo va a mirar con ojos de misericordia? Entonces, créame algo, la gracia nunca se debe considerar como un pago de parte de Dios por mis buenas obras. O sea, el cielo no es un premio por lo bien que me he portado. Dios justifica al impío. Mira, la escritura lo dice de esta manera. Vamos allí un momentico a Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 4 y 5, y préstale mucha atención. Romanos 4, 4 y 5. Dice, pero al que obra, ¿ya? O sea, al que confía en sus obras, en que es muy bueno, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ya te lo voy a explicar. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. O sea, te lo explico. El versículo 4 está diciendo que al que confía, al que cree, al que piensa que porque es muy bueno, que porque no falta el domingo, que porque ha hecho una cantidad de cosas, que porque ora o porque lee la palabra de Dios, entonces Dios le da un favor, una bendición. Entonces esa persona que confía, que cree que es por sus obras, está diciendo: Dios me está pagando, Dios me está retribuyendo por las cosas que yo he hecho, por lo bueno que soy, porque soy un cristiano tremendo, porque es que yo siempre doy mis diezmos. Entonces esa persona, cuando recibe el favor de Dios, está diciendo: eso es retribución por lo que yo he hecho. Eso es lo que dice el versículo 4. Versículo 5 dice: mas al que no obra, o sea, todo lo contrario, al que no confía, al que no piensa que eso es por sus buenas obras, sino que simplemente cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Señor. Su fe le es contada por justicia. O sea, es la persona todo lo contrario, que a pesar de que puede ser un cristiano ejemplar y puede ser una persona demasiado piadosa y lo que quiera, y todo el ejemplo que podamos ver y entender, pero recibe lo que sea de parte de Dios, esa persona entiende que lo recibe únicamente por la gracia y la bondad de Dios, no por sus propias obras. Entonces, la gracia, entonces, viene a ser como por definición algo inmerecido, pero no es algo injusto. Recíbala quien la reciba, así a usted y a mí no nos parezca, así usted no esté de acuerdo, porque efectivamente, te lo repito, la gracia es un favor inmerecido, pero no es algo injusto. Que con los que estuvimos estudiando discipulado aprendimos, digamos, un término un poquitico más amplio acerca de la gracia. ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es la gracia? Dios no me da ¿qué? Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no merezco, pero que necesito. Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no merezco, pero que necesito. Por definición la gracia es inmerecida, pero no es injusta. Usted no se ponga bravo y no se ponga a reclamarle a Dios porque ve que otros sí recibe, porque a otros sí se le da, porque a otros sí se le soluciona el asunto, porque usted lo ve que va bien, bueno, una cantidad de cosas, y usted ahí, como dice uno, yo aquí jalando canilla y a mí sí no, ¿y por qué? Vuelvo y te repito, la única manera de que una persona pueda reclamarle algo acerca de la gracia y la justicia de Dios es que usted no haya pecado. El resto todo lo hemos recibido por gracia. Entonces, Dios es perfectamente libre para dispensar la gracia como Él mismo considere que es adecuado. Así se lo dijo a Moisés, lo que leíamos ahorita: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y a veces tú ves a un hermano en Cristo que la está pasando mal, pero como tú consideras que no debiera estarla pasando así, que no debiera estarle sucediendo lo que le sucede, entonces entras también a controvertir con lo que Dios está haciendo. O sea, entonces, como le dijo Dios a Job, bueno, entonces siéntate tú en mi trono, juzga tú, ya que tú eres más justo que yo, entonces haz tú las cosas. Fue lo que Dios le dijo a Job, porque Job le reclamó a Dios una cantidad de cosas. Mira lo delicado que es esto de meternos en la manera como Dios quiere dispensar su gracia y su favor. Es bien delicado eso. Hay un texto bíblico en Mateo
Mateo en el capítulo 20, está el del versículo 1 hasta el 15. Narra Jesús aquí una parábola bien bonita y bien conocida para cada uno de nosotros. Y esta parábola pues va a ilustrar un poco este principio. Dice la parábola, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, ¿sí? Que va entonces a la plaza a contratar obreros. Sale bien de mañana a contratar obreros para la viña. Y habiendo convenido con los obreros que les va a pagar un denario al día, los envía entonces a la viña a trabajar. Pero dice luego que salió también a la hora tercera del día y vio a otros también que estaban allí desocupados y les dice entonces que vayan también a trabajar a su viña, que él les va a pagar lo que sea, lo justo. Más adelante, a la hora sexta, a la hora novena, va de nuevo también a la plaza y le dice: ¿ustedes qué hacen ahí? Desocupados. No hemos podido. Entonces dice: vayan también, trabajen, y le dice: también les voy a pagar, que es justo. Pero dice que cerca de la hora undécima va, y había unas personajes también allí que no habían podido en todo el día conseguir trabajo, y los envía también y les dice que les va a pagar lo que es justo a ellos. Ya cuando llega la noche, llama a su mayordomo y le dice al mayordomo que reúna a los jornaleros y que les va a pagar su jornal, pero que comience por los que contrató primero y que a los primeros los deje de últimos. Empieza entonces a pagarles a los que estaban delante un denario, los que habían trabajado menos tiempo, un denario. Los que estaban atrás pues estaban súper contentos, emocionados, pensando que les iba a pagar entonces un dineral. Pero cuando llegó a ellos, les paga también un denario. Y empezaron a murmurar y a decir: pero ¿cómo es posible? Si nosotros hemos trabajado al sol todo el día y nos va a ser iguales a estos otros. Cuando lo escucha entonces el amo, el dueño de la finca, dice: bueno, pero es que yo no te estoy agraviando. ¿Cuánto conviene contigo? Eso te estoy pagando. Entonces toma lo que es tuyo y vete. ¿Acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿O sientes celos, sientes rabia porque soy bueno? Entonces, miremos esta parábola para ver cómo Dios nos va a ilustrar aquí todo esto. Sabemos que el objetivo del Señor a través de las parábolas es tomar siempre de lo natural para traernos a comprender una verdad que espiritual. Entonces, Dios no está aquí considerando aquí leyes justas acerca del trabajo, el salario, equidad, no es nada de eso. Él está a través de esta parábola describiendo cómo es que funciona la gracia en la esfera de Dios. ¿Cómo es que funciona la gracia donde Dios gobierna? Y vamos a mirar de qué se trata esto. Jesús habla allí a las multitudes, y estas multitudes que lo están escuchando, ellos están bien familiarizados con el asunto de los viñedos. Digamos que ese es su diario vivir. Lo conocen muy bien. Las uvas eran plantadas en la primavera, eran podadas durante la época del verano, y entonces la cosecha era una temporada bien corta, el tiempo de la cosecha, como ya a finales de septiembre, cuando comenzaba entonces luego el invierno, razón por la cual era necesario entonces que una manera como agitada y acelerada debía recogerse entonces la cosecha antes de que llegaran las lluvias, porque si no, eso echaba a perder. Entonces, ese propietario de esas tierras necesita mano de obra adicional, necesita lo que llamamos obreros extras. Entonces, él va al mercado y va precisamente a eso,
va a contratar jornaleros. Digamos que allí era como el lugar más público donde se reunían cantidades de hombres esperando como conseguir algo de trabajo. La única esperanza de ellos, ¿sí?, era que alguien los contratara, porque prestaban como lo que uno llama mano de obra no calificada, un empleo no formal. Entonces era cantidad de personas allí esperando entonces quién los llamaba a trabajar. Mira que el versículo 1 dice que el propietario de la tierra salió bien temprano en la mañana. Yo creo que sin duda alguna antes de las 6 de la mañana, que era cuando comenzaba la jornada de 12 horas de trabajo. Y un detalle aquí bien importante para poder entender esto es que los salarios de los jornaleros, de esta mano de obra temporal, de esta mano de obra no calificada, esos salarios eran notoriamente muy bajos. O sea, como la persona que uno vendía que se rebusca de cualquier cosa, lo que le resulte, y si le dan 10,000 pesos o le dan 20,000 o lo que le den. Ese era el tipo de mano de obra que estaba toda sentada esperando a ver quién les contrataba para alguna cosa. Entonces eran salarios muy bajos. Entonces, ¿qué sucede acá? Un denario, ¿qué es lo que este hombre le está dando a las personas? Un denario era como el jornal que se le pagaba a una persona que tenía mano de obra pero calificada. Un denario era lo que ganaba, por decir algo, poner un ejemplo, un soldado que pertenecía al ejército romano. Entonces, un peón, una persona sin habilidades, sin especialidades, entonces créame, podrían ser contratados, si eran contratados en este tiempo, por muchísimo menos que un denario. Esa persona no estaba como en condiciones de ponerse a negociar o a reclamar, no, ¿cómo se le ocurre que? No. No era el tipo de personas que podían ponerse a reclamar. Y esto es lo que le voy a dar, si quiere tómelo, y si no, lo que les ofrecieran. Pero es que este hombre les está ofreciendo un denario. O sea, lo que quiere decir que les está ofreciendo una buena paga. Si una persona de estas que están allá esperando ser contratados, no llega nadie a darles trabajo, pues sencillamente muchos de ellos quizá ese día ni siquiera tenían que llevar a sus casas. De hecho, digamos que había harta competencia de gente en ese entonces buscando qué hacer. Pues el Señor de la viña, en la parábola de Jesús, digamos que es demasiado generoso con estas personas. Les ofrece un denario completo por un día de trabajo. Entonces, naturalmente, ese grupo de personas de las 6 de la mañana, pues ¿cómo van a estar? Están contentos. Mira que ellos, sin ninguna discusión, aceptan ir a trabajar. Y aquí para adelante donde se pone bueno esto, porque dice que a la tercera hora, a las 9 de la mañana, horario nuestro, ¿qué hace el hacendado? Dice que va nuevamente allá al mercado. Todavía había gente allí a las 9 de la mañana que estaban esperando la oportunidad, el momento, a ver si alguien los contrataba para hacer alguna cosa. Estaban allí ociosos, no porque no quisieran trabajar, era porque aún nadie les había dado trabajo. Pero mire que en el versículo 4, esta vez, Él no les está negociando por una cantidad de dinero específica. Él lo que les dice es: os daré lo que sea justo. Entonces uno dice, bueno, ya con 3 horas de jornal perdidas, sin laborar, ya de pronto algunos pensando, no, ya como que el día lo perdimos. Entonces le echan mano a lo que les digan para poder conseguir algo. Luego dice que el hacendado salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde, y todavía estaba buscando gente que pudiera trabajar en la viña.
O sea, mira que 3 de la tarde, ya la jornada prácticamente había pasado. Y lo sorprendente es lo que dice el versículo 6, que dice que a la hora 11, a las 5 de la tarde, es que ya faltaba solamente una hora para que terminara ya la jornada de trabajo. Los contrata y les dice lo mismo. Pues, o sea, encuentra trabajadores a esa hora. Yo creo que, sin duda, ellos estaban pensando que ya habían perdido el día, que ya todo había sido infructuoso. Yo creo que ya el desánimo también en ellos de pensar que definitivamente no pudieron llevar nada a sus casas. Quizás eran personas ya demasiado adultas, personas con alguna limitación física porque el trabajo era demasiado duro. Entonces, como que los van desechando y encuentran entonces la oportunidad a esas horas de trabajar. Porque están desocupados, les dicen, no, es que nadie nos ha contratado. Entonces, llega la hora ya de la noche, la hora de cancelar, y él entonces llama a su capataz y le dice al capataz, bueno, haga una cosa, les va a pagar a todos el jornal, pero va a comenzar por los postreros, ¿sí? Les va a comenzar pagando a los que contraté de último y vas a terminar pagándole a los que contraté de primeros. El mayordomo lo empieza a hacer así, empezó a pagarles su jornal, comenzando por los últimos que había contratado. Ahora, mira que cuando él comienza a cancelarles, los hombres que están ahí en la primera línea, por poner una frase ya un poquito más moderna hoy en día, los de la primera línea habían trabajado, ¿cuánto? 1 hora. Los que están al final, 12 horas. Entonces, esos que están al frente reciben el salario y lo reciben completico. Reciben un denario. Pero te repito, lo que gana un soldado romano, una cosa tremenda, por mano de obra, no solamente no calificada, sino por una sola hora de trabajo. O sea, imagínate, están pero súper agradecidos. Pues sin duda que los que están ahí al final, ¿qué están pensando? ¡Wow! Yo creo que se les hace agua la boca, porque según los cálculos, lo que leíamos ahora, entonces el propietario de la viña, según ellos, nos va a dar un denario por cada hora. ¡Tremendo! Entonces, cuando llegan de ellos, ¿les da cuánto? Un denario. ¡Ay! Entonces, los versículos 10 al 12, mira lo que dicen. Al venir también a los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, esos postreros que han trabajado solamente 1 hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga, el calor del día. Y yo hago una pregunta. ¿Es justo eso? Entonces, para responder esa pregunta, pues hagamos otra pregunta. ¿Qué les había prometido darles el hacendado? ¿Un denario? Un denario que era inusual. O sea, esos salarios ahí mínimos era inusual, porque era mano de obra poco calificada, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de lo que recibieron, estaban resentidos y estaban bravos. Cuando el propietario escucha la queja, entonces le contesta a uno de ellos, amigo, yo no te estoy agraviando. O sea, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás ofendido? ¿Por qué te sientes insultado, afrentado? ¿No conviniste pues conmigo que yo te iba a pagar un denario? Entonces, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle
a este último, yo quiero darle a este último lo mismo que yo te he dado a ti. ¿O no me es lícito hacer lo que yo quiero con mi dinero? ¿O es que tienes envidia porque soy bueno? Entonces, esa expresión, si tienes envidia, habla de los celos. ¿Cómo así? No sé qué. Pero seamos sinceros. Listo. No están ellos allá, estamos nosotros. Y usted está allá entre los que le van a pagar de último. Usted y yo estamos allá. Yo creo que yo también me hubiera puesto bravo. Yo me hubiera puesto bravo también. Seguro que yo me hubiera puesto bravo. Estaría resentido. Después de todo, trabajar 12 horas del día al calor del sol allá en esta región. Entonces, claro que sí. Mientras que los que habían contratado a las 5 de la tarde, no, pues chévere. Trabajan ahí ya en la brisa, totalmente ya caída la tarde y trabajan solamente 1 hora. Pero algo aquí que nosotros no podemos perder de vista es el hecho, bien claro, de que cuando los contrataron al grupo de las 6 de la mañana, ellos estaban ¿cómo? ¿Bravos o contentos cuando los contrataron? Estaban contentos, muy contentos con la oferta. Es que era un denario. Ellos comienzan la jornada de muy buen humor. Estaban encantados. ¿Por qué? Porque uy, ese hombre es una calidad. No, ese man es una machera. Ese man es súper amplio. Darnos un denario. Es que cuando a nosotros nos han ofrecido un denario por un día de trabajo, no, este hombre, y fuera de eso, diríamos nosotros, no, me dio el almuerzo. Felices a la hora que los contrataron, pero demasiado, demasiado felices. Entonces, ¿qué fue lo que cambió el estado de ánimo como de una manera como tan drástica? ¿Sabe qué es lo que cambió el estado de ánimo en ellos? Lo único que cambió el estado de ánimo fue solamente que alguien menos merecedor, según ellos, había sido tratado con más generosidad. Tremendo, ¿no? Y eso los puso indignados. No podían soportar ellos. No podían soportar la idea que otros recibieran lo mismo, sin haber trabajado de la manera tan dura como ellos habían trabajado. Entonces, toda esa gratitud, toda esa admiración que ellos tenían por la generosidad tan extrema de este hacendado, entonces se cambió por puro resentimiento. Puro resentimiento. Ahora entonces, ya miramos lo natural, ahora miremos lo espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar a través de esto? Yo creo que ya lo vamos descubriendo, ¿no? Es muy simple. La historia aquí simplemente nos está dando como un cuadro de la soberana gracia de Dios. El propietario de la tierra, pues aquí está representando ¿a quién? A Dios. El viñedo simplemente nos está representando a nosotros lo que podríamos deducir como el reino. Los trabajadores, nosotros los creyentes. El día de trabajo, pues su día a día, su vida. El mayordomo aquí nos está representando a Jesús, que es a quien el Padre le ha dado el hacer justicia. Y el denario representa la vida eterna. Ojo, aquí una advertencia para comenzar a mirar esto. Y es que esta paga no era algo, un denario, no era algo que ellos merecieran. Era demasiado. Era demasiado.
Era más de lo que debieran de darles. No era lo justo. Más bien ese denario como que representa ese don de gracia de Dios. Entonces este es el punto. Si usted y yo somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, su lugar, mi lugar en el cielo, no está determinado por cuánto tiempo yo he pasado haciendo la obra del Señor. Ay, es que yo llevo 20 años. No, definitivamente ya me gané el cielo. Es que yo llevo 30 años. Entonces, ¿qué podrá pensar si lo escucha el que lleva 5 meses? ¿Quién va primero al cielo? ¿Entienden? No, yo llevo 70 años sirviéndole al Señor. Ah, no, pues entonces se volvió ya de competencia. Entonces, no es por el tiempo que quizás llevemos en la obra del Señor. No, es que ha sido pastor toda la vida pastoreando, toda la vida sirviéndole. Ese hombre ya se ganó el cielo. No haga más. Como cuando uno, alguien le hace un favor a uno o uno hace un favor. Ay, que Dios le pague y le dé el cielo. ¿Qué es eso? ¿Sí? No es por eso. Ahora, el perdón no está puesto como en una balanza, como midiendo nuestras buenas acciones y en el otro lado nuestras malas acciones. Entonces, dependiendo de qué tantas buenas acciones o qué tantas malas acciones haya, pues así mismo se le otorga el perdón. Tampoco es así. No funciona así. Porque es que todo el que entra en el reino de la gracia y la misericordia, y todo el que entra en las manos de Dios recibe ese perdón de Dios. No importa cómo esté la balanza. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios dice, borrón, cuenta nueva. Los pecados son sepultados, son echados a lo más profundo del mar. ¿Verdad? Esto es verdad, no importa el tiempo que haya trabajado en el reino de Dios, te lo repito, es verdad, sin importar lo difícil o lo fácil que hayan sido las circunstancias. Ay, es que ese hombre ha sufrido, esa mujer se ha sufrido, le ha tocado unas luchas, ha pasado unas situaciones tan tremendas, todo por servirle a Dios. No, esa persona ya tiene ganado el cielo. Y aquel otro pues ha servido al Señor, pero no ha pasado las mismas luchas y las necesidades tan tremendas. Entonces, bueno, ¿a cuál va a llevar Dios primero al cielo? No es tampoco por eso. Ni tampoco si el servicio fue mínimo, máximo, o si murió como un mártir a los 100 años o a la edad que sea. No. En Ibagué, el tiempo que estuvimos allá, tuve la oportunidad de conocer al papá del pastor Manuel Beltrán, con quien yo trabajaba allí. 104 años de edad cuando murió. Y Dios le dio la oportunidad, creo que fueron como los últimos 5 años, si no estoy mal, de conocer al Señor y de arrepentirse. Y 100 años del hombre, 104 años ahí. Entonces no es por el tiempo. Mira que el ladrón moribundo se arrepiente allá en los últimos minutos y entra en el paraíso. En ese mismo paraíso donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos en la misma condición y al mismo lugar a donde fueron todos ellos. Entonces, si esto parece para algunos quizás muy poco equitativo, recuerde algo, que es mucho más de lo que cualquiera de nosotros se merece. Es mucho más. Y los beneficios del reino son los mismos para todos. Para todos, porque somos redimidos por la gracia de Dios y comprados por la misma sangre, y por todos
Se pagó el mismo precio. Esa es una buena noticia para usted y para mí y para cualquier persona que necesita escuchar las buenas nuevas del Señor. Ya el camino fue abierto, ya el camino nos fue dado. No es por nuestros propios méritos. Y hay un propósito también tremendo a través de esta parábola, pero no alcanzamos a verlo hoy. Entonces lo dejamos para la próxima. Ahí queda en continuará. Y vamos a ver qué más va a suceder a través de esto. Yo quiero que estemos de pie y le demos gracias al Señor. Cierra tus ojos un momento y simplemente pues medita un poco y simplemente ten en cuenta esto, y es que Él nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación. Y créeme algo, así Dios no nos diera más, eso es más de lo que merecíamos. Si Dios te dijera a ti y me dijera a mí: mira, confórmate con que eres salvo, no te voy a dar nada más, no me pidas nada más, eso que me estás pidiendo no te lo voy a dar, no te lo voy a conceder, no me pidas más eso. Si Dios te dijera eso, ¿cuántos quizás estarían disgustados? ¿O cuántos en este momento están disgustados con el Señor? Porque no te ha dado eso, no te ha querido resolver eso. No sé qué es, pero has entrado en unas discusiones con el Señor. Hermano, hermana, lo que Él nos ha dado ya en su Hijo Jesús, eso sería más que suficiente. Y qué tal que Dios te dijera: pues entonces voy a hacer y voy a aplicar justicia en tu vida. Tremendo. Entonces, hermano, amemos este regalo maravilloso que nos ha sido dado en Cristo y esta salvación. Y yo sé que Dios no se va a quedar ahí. Yo sé que aún Él dice que las demás cosas nos serán añadidas. Eso es cierto. Y muchas cosas Dios te ha dado, materiales, económicamente, en tu salud, aparte de haberte dado la salvación. Pero seguimos peleando con Dios y estás juzgando, quizás por lo que no ha sido en tu vida, o quizás has peleado con Dios por lo que ha sido en la vida de otros, por lo que está ocurriendo, por lo que le está pasando, bueno o malo, no sé. Si tú no has pecado, reclámale a Dios. Pero si reconocemos hoy que le hemos fallado, entonces simplemente no hay nada que discutir con Dios. Él imparte esa justicia suya, esa misericordia, esa gracia, como Él quiere y a quien Él quiere. No somos nadie para discutir con Él. ¿Sabes? Quizás tú y yo somos los que entramos a las 5 de la tarde, o quizás a las 3, no sé, y estamos reclamando, y estamos ahí en disputa con el Señor. Entonces Dios te dice hoy a ti y me dice a mí: ¿por qué te sientes agraviado? ¿Por qué te sientes ofendido?
¿Por qué te sientes engañado? ¿Por qué sientes rabia? Si yo puedo hacer lo que yo quiera con lo mío. Señor, perdónanos y ayúdanos a entender cada vez más y más el obrar tuyo, la gracia tuya, la justicia tuya, la misericordia tuya. En el nombre de Jesús. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo. Sangre y dolor por un pecador de justicia me curó. Su perfección en mi interior, lo que soy me reveló. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo en Él, que estoy completo. Estamos completos en ti. Señor, gracias, porque definitivamente tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y debo estar agradecido contigo. Gracias por todo tu favor, gracias por toda tu bondad, que cada día lo pueda ver y cada día lo pueda entender desde lo profundo